El título del sermón, vamos a continuar con la membresía de la iglesia, ¿cierto? Vamos en la parte 3 y el texto bíblico, Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19, y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios. Amén. Padre bendito, estamos delante de su presencia. Señor, su palabra ha sido leída y queremos, Señor, sentarnos a la mesa. Pedimos la ayuda, la dirección, la guianza, el auxilio de su Espíritu Santo, y que podamos estar cada uno de nosotros atentos a su palabra, Dios mío, porque la necesitamos, porque sin su palabra nos encontramos a la deriva. Necesitamos la dirección de su palabra, y que sea usted obrando en nuestras vidas y ayudándome, Señor, para poder trazar tu palabra con tu ayuda, con tu dirección, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Estamos viendo, ¿cierto?, una serie sobre la importancia de la membresía de la iglesia, y una de las cosas importantes para que cada uno de nosotros pueda tener una claridad de la importancia de la membresía de la iglesia, de ser parte de una iglesia local, es entender, ¿cierto?, qué es la iglesia, y eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Hemos entendido hasta ahora, ¿cierto?, que la iglesia no nace, o la iglesia no está por autorización del Estado, sino que está por una autorización de parte de Jesucristo. Entonces, entendiendo eso, nosotros debemos comprender y debemos darle la importancia de vida a la iglesia local para poder ir comprendiendo, hermanos, cuán importante es ser miembro de la iglesia. Gloria al Señor. Para eso, nosotros hemos estado viendo que el Estado, porque el Estado es un servidor de Dios, y la Escritura lo describe como vengador para poder castigar, de acuerdo a Romanos capítulo 13, versículo 4. Por lo tanto, nosotros necesitamos a lo mejor cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, cuando entendemos referente a la iglesia local, es importante entender por qué las iglesias son una amenaza, muchas veces no solamente en forma nacional dentro de un país, sino que a veces la iglesia es considerada una amenaza en forma internacional. En primer lugar, debemos, hermanos, pensar en todos esos gobiernos que han perseguido a la iglesia y que han perseguido a sus miembros. Y una cosa se equivocaron ellos se equivocaron en considerar a la iglesia como una amenaza para su poder institucional. Nosotros hemos visto que Jesús no le dio el poder de la espada a la iglesia. Se la dio al Estado, y por lo tanto los gobiernos se equivocan en ponerse nerviosos, en querer atacar a la iglesia en distintos lugares, en distintos países, hermanos. Pero una cosa, no se equivocó el Estado o no se equivocaron los gobiernos, de que la iglesia nunca va a tener una lealtad completa e incondicional a un Estado, a un gobierno. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se rinde a Jesucristo el Señor. La lealtad de la iglesia siempre va a estar a Cristo el Señor. Si el Estado de turno, si el gobierno de turno en un país, hermanos, no se va en contra de las Escrituras, en contra de la palabra de Dios, ningún problema. Pero si nos encontramos que van directamente en contra de lo que Jesucristo nos ha enseñado, nosotros le rendimos obediencia, lealtad incondicional a Jesucristo el Señor.
Bendito sea el nombre de Dios. Los dos versículos que recién acabamos de leer, ¿cierto? Nosotros ahí tenemos un ejemplo que es muy claro cuando la iglesia, ¿cierto? Cuando la iglesia está comenzando. Ahí está Pedro y Juan, está la sanidad de un cojo, son tomados, ellos se defienden y le llaman, y dice la Escritura que le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñen en el nombre de Jesús. Y ahí nosotros nos damos cuenta que Pedro y Juan, ellos le responden a las mismas autoridades que estaban ahí, que ellos juzguen si es justo delante de Dios obedecerle a ellos antes que a Dios. Debemos ir pensando en la membresía de la iglesia cuando nos estamos colocando, ¿cierto?, en lo que estaba pasando con Pedro y Juan, que estaban pidiéndole una obediencia que no le corresponde. Entonces ahí nos damos cuenta en el segundo grupo que comprende la importancia de ese asunto, es de los cristianos que han vivido bajo persecución. Pero especialmente los que han vivido bajo la persecución, una persecución que es aprobada por el Estado. Entonces, y coloquémonos ahí nosotros a pensar un poquito una cosa. Cuando nosotros estamos en Chile y por la misericordia de Dios nosotros tenemos la posibilidad de poder congregarnos sin ningún problema. Es más, el 31 de octubre las iglesias van a salir a marchar, ¿cierto? Y incluso nuestras policías protegen y cuidan a la iglesia en esa marcha, en ese desfile del 31 de octubre. Tenemos la posibilidad de abrir el templo cuando nosotros queramos, ¿cierto? Venir a orar, reunirse a tener un servicio como el que estamos teniendo nosotros, donde podemos cantarle a Dios, donde podemos bendecir a Dios, donde podemos levantar nuestras manos al cielo. Si queremos podemos salir, abrir la puerta afuera y ahí en ese cantón de calle tener una predicación y anunciar de Jesucristo, que Jesucristo vive, que Él es real. Y no tenemos ningún problema. Tenemos toda esa libertad para poder hacerlo. Tenemos nuestros pastores, nuestros liderazgos. Tenemos nuestros servicios para poder llegar y bendecir a Dios y exaltarle su nombre. Pero ¿qué pasa con esos cristianos que están siendo perseguidos? Con esos hermanos que están peligrando su vida por el solo hecho de amar a Jesús. Como ejemplo, ¿cierto? La mayoría de los cristianos afganos son conversos del Islam y practicar su fe abiertamente es prácticamente imposible. En Afganistán abandonar el Islam es considerado no solamente vergonzoso, hermano, para toda la familia, para la comunidad. La conversión se castiga con pena de muerte en la ley islámica. Entonces, pero sin embargo, Dios que vive sigue obrando en ese país. Una creyente afgana, ella lo demuestra y dice: sigo siendo sierva de Cristo, siguiendo su ejemplo de humildad y grandeza. Es difícil. Régimen talibán, enfrentamos desafíos, pero con una fe firme perseveramos. Entonces se da cuenta la iglesia, pero esa iglesia que está siendo perseguida, que están arriesgando su vida, que algún misionero les habló un día de Jesucristo y Jesucristo abrió su entendimiento y han creído por fe y han sido salvos. Póngase a pensar un ratito esos hermanos que han arriesgado su vida para poder bautizarse y para poder pertenecer a la iglesia.
Póngase a pensar un poquito de eso. Entonces, a esos hermanos, a esa hermana Cada, como muchas otras Cadas en distintos lugares del mundo, no se le ocurra, hermanos, usted hablarle de membresía voluntaria en la iglesia como si fuese la iglesia un grupo de scout. No se le ocurra, porque ellos han entendido perfectamente quién es Jesús. Han entendido la salvación. Han entendido lo que significa ser parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia es que Jesucristo murió, fue enterrado, resucitó de entre los muertos y vive. Entonces, a uno de esos creyentes, no le diga a usted que la membresía es voluntaria, porque ellos están dispuestos a entregar su vida. Viven todos los días de hostilidad, de amenazas, de golpes, de secuestros, de asesinatos. Pero ellos saben en quién han creído. Entonces, en todos estos lugares donde hay una iglesia local son puntos de luz, y esos puntos de luz son los que traspasan todas las fronteras. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son las iglesias de Cristo y sus miembros. Hermanos, el mundo nunca conoció nada que se le pareciese, porque la iglesia está siendo una embajada. Hoy estamos reunidos aquí y esta iglesia local es una embajada donde llegan los que somos parte de ese reino que vamos a estar un día con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, siendo la prioridad de cada uno de nosotros entender la membresía de la iglesia local, vamos a hacer algo como si nosotros nos imaginamos que nos metemos en una máquina del tiempo y volvemos más de 2000 años atrás y aterrizamos, hermanos, en la ciudad de Jerusalén y ponemos nuestros pies en la árida Palestina del primer siglo. ¿Cuál sería el propósito de volver? ¿Cuál sería el propósito de estar ahí en Jerusalén del primer siglo? El propósito de ese viaje, hermano, es sencillo. Es poder hacernos una idea de cómo eran las iglesias primitivas y sus miembros. Porque si nosotros queremos entender si existe la membresía de la iglesia, si existe la iglesia local, no tenemos que estar viendo, ¿cierto? Aquí a nuestro alrededor tenemos que irnos a las Escrituras, a la palabra del Señor. Ella nos va a respaldar o no, para poder responder ciertas preguntas. ¿Existen iglesias locales? ¿Practican lo que nosotros llamamos hoy la membresía de la iglesia? Y entonces, ahí, en ese viaje, está la iglesia en Jerusalén. Entonces, mire, en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 9, para que puedan entender un poco lo que estaba pasando en el primer siglo, cuando la iglesia está comenzando. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, etc. O sea, cuando la iglesia comienza, hermanos, normalmente cuando nosotros vamos al comienzo de Hechos, capítulo 2, ¿con qué nos quedamos? ¿O con qué se queda la iglesia normalmente? ¿Cierto? Se queda con que hablaban en lenguas, hablaron en nuevas lenguas, y fue maravilloso porque empezaron los hermanos a hablar en nuevas lenguas. Porque
había mucho más, pero los otros se aburrieron y se fueron y no quisieron esperar, y solamente hubo un grupo reducido de 120 personas que esperaron la promesa, y ahí comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y nosotros nos quedamos, ¿cierto?, como lo medular, como lo importante. Pero muchas veces pasamos por alto que en estos versículos nosotros encontramos el nacimiento de la iglesia. Hubo ese primer acontecimiento, porque antes de eso el Espíritu Santo venía, usaba a un instrumento y el Espíritu Santo se retiraba. ¿Cierto? Los profetas, los sacerdotes. Y ahí estaban aquellos hombres de Dios, ¿cierto?, siendo usados por Dios, pero el Espíritu Santo venía sobre ellos. Por eso usted lee los Salmos cuando dice: no quites tu espíritu, porque venía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se retiraba. Ahí, en ese comienzo, está comenzando la iglesia, donde el Espíritu Santo viene y habita en el creyente y no se retira. Entonces, si nosotros queremos ver qué estaba pasando ahí, comenzó algo nuevo. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 13, ¿cuál fue la reacción que pasó ahí? Y dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. O simplemente se rieron algunos, se burlaban algunos y decían: estos están borrachos. Se volvieron locos, son ignorantes, pero llenos de mosto, están embriagados, porque estaba pasando algo que no había pasado absolutamente nunca. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero Pedro pasa enfrente y alzando la voz, dando a conocer a Jesús. Y él les dice, porque piensen que Jesucristo había sido, ¿cierto?, lo que había pasado con Cristo. Y él les dice: a Jesús, al que prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y el versículo 23, al cual Dios levantó y suelto los dones de la muerte, los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 24, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 36, incluso el gran rey David habla de él. Versículos 25 al 28. Entonces nos encontramos ahí, hermanos, en ese tipo de conversación. ¿Se acuerdan que los judíos consideraban a Jesucristo un enemigo que había que matar, alguien que se estaba infiltrando como el Mesías prometido y le terminaron matando? Por eso dice: al que prendisteis y matasteis. Entonces se para Pedro enfrente para poder estar hablando en representación de Jesucristo. No tuvo temor, no tuvo miedo. Él de una cosa estaba certera. Mire, muchos dicen: lo que pasa es que el evangelio, que Jesucristo, que su resurrección, todo es una mentira. Pero ¿usted moriría por una mentira? ¿Yo moriría por una mentira? Porque alguien puede llevar adelante una mentira, pero llegar a arriesgar su vida, porque aquí Pedro estaba arriesgando su vida, diciendo que el que los judíos, el que habían matado, el que prendiste y matasteis, era que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, la respuesta a la multitud, ¿cierto? La respuesta de la multitud dice: nos fijamos, ¿cierto? Podría fácilmente haber pasado que, temiendo que fuesen todos a una contra Pedro, podían haberlo acusado de traidor, podían haberlo tomado, haberlo llevado a empujones a las autoridades. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo actúa la multitud al escuchar
Cuando Pedro sale sin temor alguno y se para enfrente y habla de Jesucristo. Hechos 2:37 dice: al oír esto, ¿qué pasa? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces nosotros encontramos que en la predicación de la verdad de Pedro había una multitud. El Espíritu Santo empezó a obrar en convicción de pecados a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. En convicción de pecados. ¿Podía Pedro haber sido tomado? ¿Podía haber sido golpeado? ¿Podía haber sido llevado a las autoridades y haber pasado exactamente lo mismo que Cristo pasó? Pero el Espíritu Santo, que habitaba en Pedro, obró en convicción de pecado porque él estaba predicando a Cristo. Entonces Pedro lo hace sin vacilar, y cuando ellos le dicen: ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Porque nosotros prendimos, matamos al Mesías. Él era el Mesías, Dios le ha hecho Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Alguien que responda de esa manera, la única manera es que el Espíritu Santo lo está convenciendo de pecado. Entonces, ¿qué haremos? Y ahí cuando alguien pregunta ¿qué haremos? Ahí salta inmediatamente, ¿cierto? Sea Pedro, sea usted, sea yo, no perdemos esta oportunidad. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que testificar de Jesucristo el Señor. Pedro sin vacilar le responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero ¿qué significa arrepentíos? Y aquí nosotros nos encontramos que la palabra griega para arrepentirse, y lo estuvimos viendo ayer en nuestra lectura, es metanoia. Mire lo que Pedro le está diciendo a la gente cuando ellos le están preguntando. Es como que le está diciendo: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por favor. Pedro le dice, ¿cierto? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces, esa palabra griega de arrepentirse es metanoia, que transmite la idea de un cambio sobre algo. Entonces, en el contexto del sermón de Pedro, el arrepentimiento, ¿qué cosa implicaba? Implicaba un cambio de opinión sobre la persona de Jesús. Eso es lo que estaba implicando cuando Pedro llama a los judíos al arrepentimiento. Le está diciendo: tienen que cambiar de opinión referente a Jesucristo el Señor. Tiene que haber una metanoia, tiene que haber un cambio. Pedro acababa recién de confrontar a sus oyentes con la verdad de este Jesús de quien vosotros crucificaste. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, si hay algo que necesitaban los judíos era un cambio de mentalidad. Ellos habían pensado que Jesús era digno de muerte, pero necesitaban verle como Señor, necesitaban verle como el Mesías. Ese es el arrepentimiento. Debían tener un cambio de mente, un cambio de opinión en cuanto a quién es Jesús. O sea, debían creer en Jesús para poder ser salvos. Y eso fue lo que pasó. Cuando nosotros, hermanos, evangelizamos, o cuando está aquí creciendo la iglesia, nosotros pensamos que hay que hacer un montón de cosas, prácticamente tener un listado de cosas de la gente que tiene que tener y dejar para poder ser salvos. Un montón de cosas podemos tener un listado y decirle: si tú cumples con este listado, recién entonces puedes ser salvo. Jesucristo lo pagó en la cruz. Él pagó el precio. Por lo tanto, está pidiendo solamente, ¿cierto?, que Pedro pueda exponer la verdad. Si expone la verdad, el resto lo hace el Espíritu Santo, el poder de la palabra.
Si los judíos creían, tenían una metanoia, un cambio de mente. O sea, un minuto antes los judíos decían, no, bien muerto fue Jesús, porque era un traidor, porque quería hacerse pasar por el Mesías. Nosotros seguimos esperando al Mesías. Pedro les predica, Jesús es el Mesías. Jesús es el Señor. Él es Rey. Ay, le matamos, pero Él murió y ha resucitado. Y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí estaban frente a los salvos, porque habían creído en Jesucristo. Y es como que si alguien dijera, pero hubiese aparecido un fariseo, pero algo tan fácil. Pero ¿y dónde está, cierto, los ayunos, el diezmo, las oraciones, golpearse el pecho, hacer un montón de cosas? Ellos habían cambiado porque habían creído en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La acción que hace Pedro es muy valiente, hermano, porque la propia ejecución de Jesús estuvo acusado o acompañado de cargos de insurrección. Lo mismo podía haberle pasado a Pedro. Pero qué lindo cuando Pedro no trata de esconder de que Jesús es Rey. E incluso él coloca, ¿cierto? Y pone esa declaración en la boca de David y de Dios mismo, ¿cierto? Para que ellos puedan identificar ellos mismos que Jesús, ¿cierto? Ellos mismos que Jesús a través del bautismo ¿cierto? Podían unir también para la gloria del Señor. Una de las cosas importantes cuando queremos darnos cuenta si en la iglesia del comienzo y en la iglesia primitiva existía lo que se llama la iglesia local y por lo tanto la membresía, cuando esto que está pasando, nosotros nos damos cuenta y apunta que Pedro quiere establecer un grupo de personas diferente del resto. Un grupo que no era como estaba un día antes. Era un grupo distinto, diferente, era un movimiento que era identificable en forma pública. ¿Cierto? Los del camino. Lo que nunca había estado, estaba ahí. Eso es lo que estaba haciendo Pedro, tratando de establecer un grupo de personas diferentes del resto, un movimiento completamente identificable. Y sorprendentemente la multitud respondió una misma voz. Los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, versículo 41. Entonces, este grupo que vamos viendo nosotros, que es la iglesia local, nosotros vemos, hermanos, que este grupo se está adaptando a un nuevo estilo de vida. ¿Qué cosa estaban haciendo ellos, este grupo con un nuevo estilo de vida? La Escritura dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que comparten comunión unos con otros, que practican el partimiento del pan, ¿y qué más? Y la oración. Y se llaman a sí mismos creyentes y tienen en común todas las cosas. Gloria al Señor. Y dice que el capítulo 2, 42, 45, incluyendo sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tienen en común todas las cosas. Y esa debe ser la iglesia. No debe ser, ¿cierto?, que llegamos al servicio y se presenta, estamos en el servicio y salimos y nos vamos, sino que tenemos que compartir la comunión uno con otro, practicar el partimiento del pan, la oración y tener en común todas las cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con estos creyentes? Estos tienen un estilo de vida totalmente distinto, diferente del resto de la ciudad, hermano, y pareciese que incluso son de otro lugar. ¿Por qué? Porque ese rebaño completo, ese grupo completo se reúne cada día en el templo y se divide en grupos más pequeños en las casas, versículo 46.
El grupo continúa creciendo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Versículo 47. Entonces van pasando las semanas, van pasando los meses, ¿cierto? Y el Señor iba agregando a la iglesia los que iban a ser salvos. Muchos afirman creer, ¿cierto?, en el mensaje. Y nosotros vemos en el capítulo 4, versículo 4, que el registro oficial de miembros solo de varones alcanza a 5,000. Cuando vemos que la iglesia va creciendo, tenía 3,000, después encontramos que solamente varones alcanza a los 5,000, nos viene una pregunta. ¿Podría ser que se estuviera ese grupo naciente que estaba ahí obsesionado con el número de miembros? ¿Creen ustedes que estaban obsesionados como vemos nosotros muchas veces hoy en día, que hay una obsesión marcada por el crecimiento numérico dentro de las iglesias? En una forma sana y correcta quisiésemos ver ningún asiento desocupado. Pero eso es una obra de Dios. Entonces, cuidado con el uso, ¿cierto, hermanos, de asuntos humanos para poder hacer esto? Entonces viene la pregunta, ¿podría ser que estuvieran obsesionados con el número de miembros? Entonces, bíblicamente, crecimiento numérico, porque hay un crecimiento numérico saludable, es el proceso que el Señor añade a la iglesia a aquellos que van siendo salvos. Pero hay muchas iglesias sensibles, hermanos, a la búsqueda, que lamentablemente intentan manipular a la gente para que puedan entrar a su iglesia, ¿ya? Tratan a la membresía de la iglesia simplemente como un juego de números. Y eso hay que tener cuidado, porque de pronto, ¿cierto?, los líderes, sin decirlo, pero hay una cierta competencia. ¿Cuántos miembros tienes? ¿No? ¿Cuántos miembros tienes tú? ¿Cuántos tienes? Y de pronto se mide el éxito por la cantidad de personas sentadas los domingos en la iglesia. Y eso no significa un crecimiento, porque lamentablemente puede haber más incrédulos que creyentes dentro de los templos, cuando nosotros utilizamos manipulación para poder a todo evento tratar de llenar nuestros templos, incluso, hermanos, disipando, dejando light el evangelio para que pueda haber un crecimiento. El crecimiento espiritual, ese es el desarrollo individual de un creyente. ¿Con qué fin? A la semejanza de Cristo. Ese es el sentido de que los creyentes, sean pocos o sean muchos, lleguemos a la semejanza de Cristo. No a la semejanza del líder, del pastor, a la semejanza de Cristo. Aunque el líder, aunque el pastor tiene que parecerse a Cristo. Sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo de Cristo. ¿Para qué dijo eso Pablo? Así uno puede estar solamente diciéndole a las ovejas. Pero Pablo es Pablo. Fue guiado por el Espíritu Santo en todo caso. ¿Ya? Entonces, el crecimiento, el desarrollo individual de cada creyente es parecerse a la semejanza de Cristo. ¿Qué cosa? Mostrando, hermanos, los dones. Mostrando los dones. Porque en este último siglo, hermanos, se han hecho, y gloria a Dios por los dones en la iglesia. ¿Quién reparte los dones? Sí. ¿Con qué motivo? Para edificar el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa? El crecimiento espiritual, el desarrollo individual de un creyente a la semejanza de Cristo, hermano, es manifestando el fruto del Espíritu.
Eso es lo que tenemos que manifestar como creyentes y que va a estar mostrando el crecimiento, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Entonces eso es importante, una relación más continua, más profunda, más madura con Cristo. Que no somos creyentes solamente cuando estamos las 2 horas en el servicio, sino que cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en la universidad, cuando salimos a la calle, somos igualmente creyentes. Entonces, pensando lo que está pasando ahí en Jerusalén, cuando están haciendo esta iglesia, cuando hay un grupo que ya lo están identificando como un grupo que nunca había sido, la pregunta que nos hacíamos era si estaba interesado el liderazgo o Pedro, los que estaban viéndose ahí, con el número. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los líderes se enteran de un importante pecado de tipo moral y lo corrigen inmediatamente. Capítulo 5, versículo 1 al 11, cuando hablan de Ananías y Zafira. Porque si hubiesen estado, hermanos, preocupados del número, bueno, Ananías y Zafira, ya lo que ustedes trajeron está bien, pero la próxima vez que sea un poco más. Pero no, o sea, era la verdad y no hay otra. Entonces ellos lo hicieron de esa manera. Toda la iglesia, así se llamaban ahora, la iglesia, ¿se da cuenta? Toda la iglesia. Así se llama ahora, se siguen reuniendo unánime en el pórtico de Salomón, capítulo 5, versículos 11 y 12. La iglesia al completo quiere tener reuniones de miembros para hablar de cómo atender mejor a las viudas. O sea, queremos tener el servicio, reunámonos. ¿Pasa así o no? O, ya llegó el sábado de la noche, ya tenemos culto mañana. O estamos, hoy día es jueves, falta tanto para el domingo, falta tanto para el servicio, anhelo estar en la casa del Señor, gloria al Señor. Entonces ellos anhelaban reunirse en el capítulo 6, versículos 1 y 2 para poder atender mejor a las viudas, porque había un reclamo, ¿cierto?, que las viudas judías eran mejor atendidas que las viudas griegas. Entonces ahí sale la elección, se habla de la elección de 7 diáconos. Algunos dicen, no son diáconos, son los protodiáconos. Se está comenzando a ver el diaconado ahí. Otros dicen, no, es el diaconado, ¿ya? No hay ninguna duda, estas personas pasan junto el tiempo. Mire, ¿qué hacía este grupo que nosotros estamos reconociendo como una iglesia local, como una iglesia? Pasaban tiempo juntos y se cuidan los unos a los otros. Hermano, qué lindo es poder hacer eso en la iglesia, de que si yo doy la espalda, alguien me va a estar cuidando mis espaldas, no voy a estar dando un piñiscón. O sino que estamos de frente, gloria a Dios, pastor, un gusto de ver, le doy vuelta a la espalda. Qué carnales, ¿cierto? Oremos para que Dios traiga a alguien más espiritual. Entonces, ¿pero qué nos dice aquí? Que ellos pasaban tiempo juntos y se cuidaban. Pareciese algo no tan espiritual, tan visible del Espíritu Santo. Hermanos, cuidarse es una de las cosas más importantes, una de las cosas que más llena el corazón de Dios. Si nosotros nos amamos los unos a nosotros, si nosotros nos cuidamos, nos respetamos, nos amamos, nos deseamos, queremos estar juntos, cuando llega el momento, gloria al Señor, en ver llegar a los hermanos, produce incluso fuerzas espirituales inmediatamente. Pero cuando nos vemos, damos vuelta así un poquito y vemos, no llegó este hermano. Tristeza. Ojalá pudiésemos estar. Un día vamos a estar por siempre juntos. Gloria a Dios. Su vida en común es tan notable que, hermanos, estudiando la ciudad de Jerusalén, descubrimos que ¿qué hacía el pueblo? El pueblo los alababa grandemente, nos dice capítulo 5, versículo 13. Gloria a Dios. Pero como así el pueblo los alababa grandemente, no les gusta a todo el mundo.
2 veces son arrestados los apóstoles y llamados, ¿cierto?, por parte de las autoridades a rendir cuenta, pero 2 veces está tan claro Pedro y que le dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Capítulo 4, versículo 19, capítulo 5, versículo 29. O sea, este grupo que están haciendo ahí sabe que tiene que rendir cuentas a Jesús, a nadie más. Gloria a Dios. Pero ojo, que cuando está hablando a Jesús y a nadie más, está relacionando el contexto del grupo, el contexto de la iglesia, en el contexto, ¿cierto?, de la responsabilidad de ser parte de la membresía de esa iglesia. Porque lo que pasaba en la iglesia en Corinto, cuando no querían rendir cuenta o no querían someterse a los líderes de la iglesia en Corinto, no, yo con Cristo nomás. Y usted ve en las redes sociales hoy día los que no quieren congregarse de ninguna manera, dicen yo con Cristo. O sea, yo soy la iglesia en mi casa y Cristo y nadie más. No necesito esos carnales de esos pastores que están ahí enfrente. Pero hermanos, otra cosa importante, ellos no cesaban de enseñar y predicar a Cristo, capítulo 5, versículo 42. La persecución, mire, cuando se va a hablar de Cristo, cuando hay verdad, cuando hay realidad, va a llegar un momento en que va a haber persecución. La persecución aparece cuando las autoridades locales se sienten provocadas. Y ahí es cuando un líder, ¿cierto?, llamado Esteban, es apedreado hasta la muerte. El primer mártir de la iglesia, ¿cierto? Aparece un fariseo llamado Saulo, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, capítulo 8, versículo 13. Encontramos a un Saulo de Tarso, hermanos, que arrastraba a la gente, él pedía autorización. Yo puedo salir de las fronteras, puedo ir y sacarlos de sus casas a ellos. Y pedía carta y permiso y autorización y lo hacía de esa manera. Hasta cuando tuvo la mala idea de pedir una autorización para ir a Damasco. Ahí tuvo una mala idea. No tuvo mucha luz en ese día en su trabajo de estar atacando la iglesia. Entonces los cristianos fueron esparcidos, iban por todas partes. Mire, cuando son esparcidos, ¿qué cosa hacía la iglesia? Diciendo, Señor, ¿pero por qué me pasó a mí si yo te sirvo? ¿Eso decía la iglesia primitiva? Ellos iban anunciando el Evangelio, capítulo 8, versículo 4. Pronto llegan noticias de discípulos que aparecen en Samaria, en Damasco, en Libia, en Jope, en Cesarea. Todo el mundo empieza a comprender que Jesús vino como rey a los gentiles. Y nosotros podríamos decir, como dicen los jóvenes hoy día, vimos, ¿cierto?, que un fariseo llamado Saulo entraba casa por casa arrastrando a los creyentes, a los cristianos, pero como dicen los jóvenes hoy día, hermanos, 3 doritos después, nos encontramos que el mismo Saulo se ha convertido y está predicando en la sinagoga. Si era broma, si yo no lo estaba persiguiendo, pero ahí estaba, ¿cierto? Era diciendo, era el Hijo de Dios, era el Cristo. Y nos encontramos que no hay persona mala que Dios no pueda llamar. Si no, miremos en un espejo nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando vamos viendo y cuando nos vamos dando cuenta de esto, nos encontramos en un cuadro que es claro y es coherente sobre la iglesia local que se está formando y la membresía de la iglesia. Hermano, entonces para poder entender la iglesia local y sus miembros, a medida que lo hacemos, aparecen puntos que son irrefutables. La esencia misma de la existencia de la iglesia se basa en el mensaje de un Señor y de un Salvador. Esa es la iglesia. La esencia misma de la existencia de la iglesia se basa en Jesucristo. O sea, si no está Jesucristo, no hay iglesia. No es iglesia. En un mensaje, ¿cierto? En el mensaje de un Señor y Salvador.
Entonces, las mismas palabras que se escuchan en el primer día en Jerusalén para perdón de pecados y Señor y Cristo aparecen una y otra vez en el mensaje. Los apóstoles lo proclaman, 2 Corintios 4:5, Hechos 7:3. Lo llaman el camino de salvación y las buenas nuevas. O sea, ese es el evangelio. Esa es la iglesia que está predicando. Está hablando el camino de la salvación y las buenas nuevas. ¿Por qué las buenas nuevas? Porque todos estaban viviendo, hermanos, en malas noticias. Se habían ido contra Jesucristo, lo consideraban alguien que se había querido apropiar, pero ahí llegaban las buenas noticias con la verdad. Es el Espíritu Santo que les da autoridad para poder decirlo. Eso es importante, hermano, de poder entender siempre. 1 Corintios 12:3, ¿qué nos dice? 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos viendo que estos cristianos respetan las autoridades de este mundo, se adhieren a ellas hasta cierto punto, pero su fidelidad única, completa es para Jesús. ¿Por qué? Porque ellos mismos se llaman embajadores en cadenas y lo arriesgan todo, incluyendo su propia vida por Jesucristo. Gloria al Señor. Los cristianos están unidos generalmente a las iglesias individuales, pero también están correlacionadas. Y al principio todos los creyentes eran unidos y añadidos a una sola iglesia, a la iglesia en Jerusalén. Porque ahí comienza todo, ahí estaban añadidas. Luego viene una etapa de transición, viene una etapa de persecución, son aislados, son esparcidos. Cuando Felipe explica el evangelio al eunuco, hermano, y ahí empieza también la iglesia a expandirse. Enseguida se establecen iglesias en Antioquía, Iconio, Corintio, pero lo lindo que estas iglesias se siguen comunicando entre sí. No puedes pisar esa otra iglesia que está al frente. Sí. Alguien una vez dijo, ¿habrá alguien salvo fuera de nuestra iglesia? Tengo dudas. Pero hermanos, nosotros nos encontramos aquí que estas iglesias se siguen comunicando, se identifican unas a otras, se ayudan mutuamente en tiempo de necesidad. Aun si era necesario, ellos traspasaban las fronteras para poder ayudarse. Se mandaban ofrendas de ayuda. Ojalá pudiésemos retomar eso nuevamente. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, los cristianos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesias. Mire, esto lo podemos ver en la manera de hablar de sí mismos. ¿Qué dice antes de la conversión de Saulo? Dice, Saulo asolaba la iglesia. No dice Saulo asolaba a Esteban. Yo creo que cuando estemos en la presencia de Dios, Esteban va a tener una conversación con Saulo o con Pablo. Llegó la noticia de estas cosas, mire, a oídos de la iglesia. Se congregaron allí, Bernabé y Saulo, todo un año con la iglesia. Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles. La iglesia hacía sin cesar oración. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, se refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Se van dando cuenta de la iglesia que estaba ahí presente? Habiendo sido encaminados por la iglesia, llegamos a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia. Hechos capítulo 8, versículo 3, 11, 22. Entonces, nos encontramos que los cristianos usan la palabra iglesia para identificarse a sí mismos en la vida comunitaria. Entonces, nosotros somos la iglesia. Se identifican los creyentes, ¿cierto?, a sí mismos en la vida comunitaria.
O sea, las personas pertenecen a algo que es corporativo y que es mayor que lo individual. ¿Podría ser la iglesia? Claro, ¿ya? Entonces, los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa cuando se reúnen oficialmente. Pablo escribe acerca de cuando la iglesia en Corinto se reúne, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 4. Más adelante la carta se refiere y dice, cuando os reunís como iglesia, capítulo 11, versículo 18. O sea, de alguna manera como si ellos fueran de algún modo más iglesia cuando ellos están juntos que cuando están solos, cuando están separados. Esta asamblea reunida, hermanos, parece que tienen el poder de hacer cosas, de tomar decisiones, de hacer declaraciones, siempre en el nombre de Jesús. El primer paso de la vida cristiana es, para pertenecer a la iglesia local, siempre es el bautismo. O sea, entendemos que siempre es el llamado que hace Dios y se cree y son salvos, pero cuando son salvos, ¿cierto? El primer paso para ser parte es el bautismo. Mire, esos hombres lo tenían claro. ¿Qué dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. O sea, el que ha creído en Cristo se tiene que bautizar, ¿cierto? Como público, mostrar, ¿cierto?, de que Cristo murió, resucitó entre los muertos y nos estamos identificando con Cristo, ¿ya? Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y levantándose, ¿qué fue? Bautizado. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Hechos 2:38. Y, hermano, no nos sorprende en absoluto cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma y asume que todos sus lectores han sido bautizados. Romanos capítulo 6, versículo 3, esta señal de identificación pública que está hecha, establecida. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, lo importante, con esto termino, lo importante de poder comprender y entender de que lo que estaba sucediendo en el comienzo, cuando comienza la iglesia en Hechos capítulo 2, entender que estamos tratando, ¿cierto? Estamos buscando si ahí se constituye lo que nosotros conocemos como iglesia local y como la membresía de aquellos que habían creído en Cristo. Hasta ahora nos vamos dando cuenta que sí, que se estaban reuniendo, que la gente los identificaba como un grupo que nunca había existido, se reunían juntos, compartían juntos, eran enseñados, pero también ellos eran enseñables, que es importante. Hermano, una de las cosas más gloriosas para una iglesia, para los hermanos, una vez siendo salvos, habiendo sido bautizados, es amar la enseñanza. ¿Cierto? Que Dios nos pueda corregir a través de su palabra, que nos pueda enseñar, que nos pueda direccionar para la gloria de su nombre. Y entender que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿cierto? Que la iglesia, como iban creyendo, se iban bautizando, se iban, hermanos, con una identificación pública de decir, desde hoy yo he pertenecido a Cristo. Cristo me salvó y por lo tanto yo le muestro a mi ciudad, a mi lugar, a mi aldea, a mi pueblo, de que Jesucristo me ha cambiado. Bendito sea el nombre de Dios. No sé si se acuerda usted dónde fue bautizado. Yo casi me congelé en la toma de Río Negro
Estaba tan congelado que levantaba un pie para que se descongele, de ahí me levantaba el otro. Pero me recuerdo que ahí me bauticé. Testificando en Río Negro, decir, Jesucristo vive. Y me ha salvado y me ha transformado y ha cambiado mi vida. Lo más lindo que estamos viendo y estamos terminando de ver en Jerusalén, pero Jesucristo sigue obrando. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo resucitó entre los muertos y Jesucristo sigue salvando y va a seguir salvando para la gloria de su nombre. Pero lo que tenemos que hacer nosotros como su iglesia era como lo hacía la iglesia primitiva, ser valientes como un Pedro que se paró enfrente y él habló de Jesucristo y testificó de Jesucristo ante una gran oposición que podía haberse levantado y habló: al que vosotros matasteis, el Señor le ha hecho, Dios le ha hecho Señor y Rey. Murió, pero ha resucitado. Y ahí el Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre eterno, le damos gracias. En este momento, Dios mío, estamos delante de su presencia y queremos agradecer por este tiempo que hemos tenido, Señor, de poder estar escudriñando y poder entendiendo, Señor, la importancia de ser tu iglesia, de ser parte de la iglesia, de esa iglesia, tanto, Señor, esa iglesia universal, espiritual, pero también una iglesia ubicada en lugar específico, una iglesia local, Dios mío. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Dios mío, y la importancia de poder ser de la membresía, Señor, para tu gloria, ser miembro de tu iglesia, Señor, es algo que nosotros no merecíamos. Es sola gracia. Te honramos, te exaltamos y te bendecimos tu nombre, porque nuestro fin era muerte, pero ahora tenemos vida juntamente con usted. En el nombre de Jesús, amén y amén.